Ahí está. Sí. Vamos a orar. Sí. Sí. Gracias te damos, Señor, porque nos da la oportunidad de poder estar reunidas una vez más, Señor, con el fin de aprender. Señor, gracias te damos por la disposición de la maestra, Señor, a preparar estas clases a pesar de tanto trabajo que tiene, Padre. Gracias por mis hermanas que disponen su tiempo, su espacio, Señor, para poder estar aquí reunidas y aprender eh, tanto de el estudio como unas de otras. Señor, quédate con nosotros y dirige este momento, Señor, y sé con cada una de nosotros también, así con aquellas hermanas que, aunque queriéndose conectar, no pueden hacerlo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, Amén. ay, no es un tema complicado el de las hijas en la Biblia. Sí. Eh, Estaba haciendo la traducción del texto y es interesante porque lo que habla mucho es sobre la cuestión gramatical, más que este, más que una, ¿cómo se llama? Más que algo como una referencia mala hacia lo femenino o hacia el nombre de hijas. Algo interesante es que dentro del apartado de hijas, nada más, porque después vamos a ver sobre hijas de Sión y sí. Entonces, nada más como el término general de hijas en el texto, dice que es bueno, hay varias referencias como hija de Babilonia, hijas de Dibón, de Edom, de Egipto, la hija de Galim en Isaías, la hija de Jerusalén, la hija de Judá, la hija de Sión, la hija de Tarshim, la hija de Tiré, la hija de Sión. Si se dan cuenta, los nombres, algunos de los pude traducir, he de decir, están en inglés, y la mayoría se refiere hacia nombres de ciudades, que es lo que llama la atención, sobre todo en este estudio, ¿no? El nombre de hija, no como en la forma en que se utiliza en la Biblia, es más referencia hacia una cuestión vinculado al nombre de ciertas ciudades y países, ¿no? Que comúnmente se dice Sión es el nombre alternativo de Jerusalén, ¿no? Y la expresión resultante, hija de Sión o hija de Babilonia, parece funcionar como una personificación poética de la localidad nombrada o sus habitantes, ¿no? Y entonces viene la lista de estas expresiones, que es la que les acabo de decir. Me llamó la, la atención algo, sí. Y es que traducen el término hebreo, dice aquí, es que estoy viendo en qué parte iba, que el término hebreo que se usa, bat, está en hebreo. Es que aquí me lo tradujeron como murciélago, pero pues más bien es la traducción, el hebreo bat, que es el que se utiliza como hija, ¿no? La traducción es hija o mujer joven, ¿no? Por eso, llama la atención, sobre todo que las expresiones en donde se habla de las hijas, siempre se habla de las hijas de una ciudad o de una, ¿cómo se llama? O de un pueblo, ¿no? En referencia específicamente a estas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ciudades. Ni siquiera salió 12, oye, eso es extraño. Y bueno, esta expresión dice que es Bat Jerusalén, o sea, hija de Jerusalén. El Bat es hija en hebreo. Este, esta estructura gramatical dice, por lo que se conoce como cadena de constructos, es la yuxtaposición de dos o más palabras que constituyen una idea compuesta. Justamente en la expresión hija de, justamente dice, la hija se conoce como la palabra dependiente y aparece en el estado de construcción, procedente a la palabra que aparece en estado absoluto, que se dice que está en genitivo. Ahora sí que esta es clase de Nubia.
queda español. Dice, cuando una cadena de construcción involucra más de dos palabras, el resultado es una situación más complicada, como resulta en la frase Betulá de Sión, la Virgen hija de Sión, en Segunda de Reyes, eh, capítulo 19, versículo 21. También se utiliza en Isaías, capítulo 37, versículo 11, y en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 3, ¿no? Cuando ya no es solamente hija de Sión, sino que se agrega además esta parte de la Virgen, pues se convierte en un término no solamente genitivo, dice, de lo que procede, dice como constructo, sino el que sigue. El genitivo de esta cadena, esta composición de entonces estas tres palabras, dice, es el constructo que puede expresar una amplia variedad de relaciones con su constructo precedente, como posesión, atribución, aposición o explicación. Por lo tanto, dice, el significado de la frase la hija de del lugar, ¿no? Del que se habla, dice, sigue siendo muy controvertido. Algunas traducciones en inglés traducen la frase como hija de Sión y esta traducción dice aparentemente toma del hebreo como un genitivo de posesión, perdón, que en el idioma inglés se transmite la noción de Sión tenía una hija. La dificultad es que los contextos literarios de esta frase y otras que involucran el término de hija denotan una ciudad o un país entero y sus habitantes y no solamente una hija individual. O sea que utilizar la palabra hija de, o sea, o esta expresión que se usa, pues empieza a generar ciertos conflictos, porque cuando hacemos la traducción, y es cierto, hacemos la traducción aún del hebreo al español, cuando decimos hija de Jerusalén, ¿no? Lo hacemos como en sentido literal, ¿no? Y en sentido literal y de sentido posesivo, ¿no? Pertenece a, ¿no? Sobre todo. Y lo que nos dice que un poco con el hebreo es que no es, o sea, tenemos esta dificultad de la traducción, ¿no? De cómo hacerlo correctamente, pero también el sentido de que tal vez no era tan posesivo como se menciona. Y que además no es hacia una persona, sino que es a una ciudad cuando se usa este sentido de hija de Jerusalén o hija, ¿qué decía acá? O hija de Edom o hija de Egipto, ¿no? Cambia el sentido entre el hebreo y el español. Y esto en cierta forma tiene desafíos gramaticales en las traducciones, porque si hacemos la comparación de varias traducciones, pues nos vamos a llevar con el problema de comprender este significado y el significado en la frase en el que se está usando. ¿No? Dice que vincular el término hija a los nombres de ciertas ciudades o países, parte de la explicación, dice, proviene de ciertas características de la lengua hebrea. El hebreo no tiene género neutro, esto es cierto. Todos los sustantivos ya son masculinos o femeninos, ¿no? Y lo femenino es especialmente afiliado a ciertas categorías de sustantivos. Muchos conceptos abstractos son femeninos, por ejemplo, sabiduría, amor, verdad, al igual que la mayoría de las entidades colectivas, habitantes, caravana, los pobres. Los nombres propios de países y ciudades suelen construirse como femenino. Y esto me llama la atención porque cuando yo veía los nombres, no, pero eso no era de ciudades. Era la genealogía de Génesis, casi todos son identificados, o la mayoría de los que yo estoy investigando eran masculinos. No me hagan caso. Pero bueno, esas son genealogías. Pero lo interesante es que se traducen como nombres de ciudades. Eso sí. Dice, este uso del caso femenino para estas categorías sustantivas puede ser alentado, puede haber sido alentado la práctica de la literatura poética de retratar ciertos conceptos específicos y entidades colectivas como personificaciones femeninas. Algún ejemplo, dice, algunos textos de la literatura sapiencial personifican la sabiduría y la necesidad como figuras de mujeres. Esto lo podemos ver en Proverbios capítulo 8, versículo 9, o en el texto de Ben Siraes,
Eclesiásticos, si no me equivoco, capítulo 24. Dice, hay ciertos textos proféticos que representan al pueblo colectivo de Israel, Judá y Jerusalén o Samaria como la esposa de Yahvé. Estos ejemplos, dice, probablemente deberían ser colocados en un continuo con la práctica de zonificar ciudades y países como hijas. Otra forma, posible factor que dice, deriva al mundo cultural de la Biblia, especialmente en lo que respecta a la acción específica de lo femenino con ciudades, países o sus habitantes. Los estudios de la literatura mesopotámica han identificado un género de lamento urbano que incluye un motivo de diosa llorando. Esta diosa llorona tiene como función principal el duelo por la destrucción de su ciudad y su población. Y esta función corresponde notablemente bien con el lenguaje del libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 18, en el que la hija de Sión o hija de Jerusalén lamenta la destrucción de su ciudad y sus habitantes. También encaja con el papel de las mujeres, incluidas las hijas en Jeremías, capítulo 9, versículo 20, dice, como dolientes profesionales. Recientemente se han señalado otras correspondencias con el mundo helenístico específicamente. La ciudad griega de Atenas fue conceptualizada como la ciudad santa de la diosa Atenea. Era una divina hija del dios griego Zeus, dice, y por lo tanto, de manera paralela, Jerusalén, en su apariencia de hija de Sión o hija de Jerusalén, puede haber sido entendida como la hija de Yahvé, así como se entendía que el rey, hijo de Yahvé, que el rey era hijo de Yahvé, ¿no? Los paralelos mesopotámicos son relevantes para la idea de la hija de Sión y de otros como mujeres, pero la moneda griega, aún más alejada geográficamente, se relaciona más específicamente con la imagen de la ciudad, aunque es difícil establecer que cualquier paralelo extrabíblico informó la Biblia, extrabíblico formó la Biblia la práctica de personificar ciudades, países o sus habitantes como hijas. La idea de hacerlo puede ser originado independientemente del antiguo Israel y de acuerdo con la forma en que se posicionaban las hijas socialmente. Dice que hay una estructura social patrilocal como de las antiguas de Israel y la posición de una hija en su hogar natal era temporal, ya que se esperaba que ella hiciera salir al momento de contraer matrimonio y celebrar y convertirse en parte de la casa del marido. Por lo tanto, dice, una hija era una persona en una posición liminal. Muchas de las narrativas que involucran a hijas en la Biblia hebrea la retratan de esta manera. Atrapado entre la demanda a menudo contrapuesta de padre e hijo, ¿no? Con el caso de Rachel y Lea, Raquel y Lea, sí. La consecuencia de este estado que hace que este límite entre el nombre de las hijas como ciudades es que las hijas en las narraciones bíblicas, dice, a veces representan de manera bastante fuerte, positiva e independiente de otras ocasiones. Sin embargo, dice, su posicionamiento deja deja a los demás expuestos, vulnerables y victimizados. Y ambas posiciones pues se encuentran también en este debate, bueno, en esta construcción, hija, y el nombre de la ciudad, ¿no? Dice que se manifiesta la imagen positiva de una hija, especialmente en aquellas situaciones en que la construcción, hija de, usa denota, dice, es una cifra que tenga que ver con militar o el destinatario, dice palabra de consuelo o esperanza. Un poco eso lo encontramos en el texto de Jeremías, capítulo 31, versículo 4, o en Sofonías, capítulo 3, versículo 14. Dice, tienen significados paralelos con las narrativas de las posturas de las hijas celebrando con canciones, música, con instrumentos musicales,
el regreso de los israelitas victoriosos de la batalla, por ejemplo, la hija de Jefté, ¿no? Que no es, entonces aquí, cuando se utiliza hacia la referencia hacia el padre o hacia el hermano, que también llegamos a tener, pues no entra como dentro de esta categoría, ¿no? Donde se está hablando de una ciudad, pero sí hay una cuestión de figuras militarmente dependientes de una relación íntima de Yahvé, digo, con Yahvé, ¿no? Y que es la fuente del poder militar manifestado o empuñadas por las figuras de las hijas. Un poco en el texto de Isaías, capítulo 22, versículo 11, dice, también está vinculado a Yahvé, en cuanto a Yahvé es como el padre quien consuela a su hija. Y estas expresiones negativas casi siempre tienen una connotación militar, ¿no? Las imágenes específicas expresan la destrucción, esto en Isaías capítulo 10, versículo 12, el desastre eh, que ocurre en el palacio, en Jeremías capítulo 4, versículo 31, o la destrucción de todo lo que ocurre en Lamentaciones y en Amos, dice, aunque después se utiliza como una expresión que se formula, ¿no? Sobre todo de Lamentaciones, ¿no? Al final, la expresión de hija de ciudad, que tenga que ver con ciudad, dice, es una expresión colectiva que demuestra sobre todo la particularidad política y cultural de los intereses de quien se está hablando, ¿no? Sobre todo dice que se utiliza de forma para anunciar cosas positivas, em, sobre todo en las ciudades donde los israelitas tenían territorios, ¿no? Cuando hablamos de Jerusalén, Sión, Israel. Y cuando tiene una connotación negativa, está como reservado exclusivamente a localidades que son consideradas otras, eh, esta contraparte, ¿no? Israel, Babilonia, ¿no? Egipto o Edón, que son como las ciudades que no son buenas según los israelitas del tiempo bíblico, ¿no? Al final, pues el usar hija como estoy traduciendo lo del inglés, utilizar la expresión bíblica de hijas refleja lo concerniente a ciertas especificaciones que tienen que ver sobre todo con estas experiencias de roles familiares. Hasta ahí, mi traducción. Eh, Se me hace interesante decir dónde están, porque no las veo, porque yo pensé que hablar de hijas, que es un texto bastante amplio, por eso no me faltaron 2 párrafos por traducir. Este, nos habla este texto de las mujeres judías, sobre todo la expresión de hijas, con este sentido de posesión o de referencia a una ciudad, ¿no? Que resulta que aunque queramos defender y utilizar el texto bíblico, pareciera que el término de mujer joven o hija de, que es la traducción del bat en hebreo, pues entra en este sentido de hablar de una forma no literal, sino metafórica, ¿no? Y en esta relación de la hija de Jerusalén o la mujer joven de Jerusalén, podría ser una traducción, y es la esposa o la pareja o la consorte de Yahvé, que no era tan común porque recordemos que como los israelitas querían romper toda relación de parentesco con los babilónicos o los romanos o los egipcios, pues es difícil encontrar como esta referencia de hija de Jerusalén como la esposa de Yahvé, pero sí hay una referencia como de Yahvé como un padre hacia la hija y tiene que ver con este sentido del cuidado, ¿no? De este sentido y si recordamos un poco la historia de Jerusalén y del pueblo judío, de estos hijos rebeldes, hijas rebeldes, lo interesante es que se utiliza en femenino, ¿no? El nombre de las ciudades en este sentido. Pero bueno, son bastantes nombres de ciudades aquí en el texto. Algunas, como dice, son utilizadas de forma positiva, siempre depende de quién lo cuente, ¿verdad?
y otras como una connotación negativa, porque pues si hablamos de las hijas de Egipto, ¿no? Pues entra en esta connotación. Aunque he de decir que me acuerdo ahorita en Génesis de la expresión hija de los hombres, que no está aquí, que en este texto no habla de las hijas de los hombres, pero sí que se utiliza como una expresión negativa, ¿no? ¿Se acuerdan de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Y que se enamoran y crean gigantes. Entonces, es interesante cómo la expresión de hija se llega a utilizar de una forma positiva, pero por lo general pareciera que tiene una connotación negativa en este sentido. Dice que se llega a utilizar la parte de virgen, la Virgen de Babilonia o la Virgen de Israel o Jerusalén o de Judá, en este sentido, ¿no? Como parte del significado de utilizar hija, ¿no? Al final va a depender de quién cuente la historia, ¿no? Y de cómo le estén contando, porque si hablan de las hijas de Jerusalén como estas, como este pueblo de Jerusalén que es infiel, pues lo van a utilizar de forma negativa. Es complicado el español, yo lo sé. Por eso dije que era clase de Nubia. Pero bueno, ¿ustedes cómo ven o cómo entienden este nombre, el utilizar este nombre de las hijas de, sobre todo de ciudades? Porque sí tenemos referencias de las hijas de Jefté, las hijas de Lot, ¿no? Pero ahí ya está en este sentido de posesión. Pero cuando se utiliza como hijas de Jerusalén, que suena más como grupo, ¿no? Pero que tiene esta, bueno, que les decía, tiene una connotación positiva o negativa. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, Nubia. Gracias, reverenda. Bueno, a mí lo que me llama la atención y que en la medida que usted iba hablando me hacía reflexionar mucho fue en María Magdalena, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo su nombre hace referencia a un lugar y no a la pertenencia de un hombre, ¿verdad? Sin embargo, sigue estando la connotación del patriarcado en que hay que pertenecer a algo o hay que ser de algo, ¿verdad? Y eso pues da una connotación de identidad. eh, el desarrollo también de la persona dependerá de eso. Me hacía más alusión porque ahora pasaron censando. eh, hay una tendencia ahorita en varios países en Centroamérica a realizar censos. Aquí ya era necesario que se hiciera un censo porque teníamos más de 20 años de que no hay uno y era importante. Sin embargo, el objetivo político con el que se nos está censando es dudoso y me hizo mucho clic con esto que se acaba de estar mencionando porque una de las preguntas que fue muy insistente por parte de la muchacha que andaba censando, que me la hizo 4 veces, era si yo había nacido en este lugar donde vivo, ¿verdad? Y me llamó eso mucho la atención porque eh, al hacer esta referencia a ser hija de un espacio territorial concreto, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos limita o a qué nos amplía también frente a la vida, frente al mundo, frente también a la relación con lo divino y el entorno en el que crecemos, nacemos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que tengo más preguntas que respuestas para esto. Me da muchas curiosidades y, y no sé. Sí, es un tema interesante, pero sí también es como este sentido, sobre todo de pertenencia, lo que dices del sentido del patriarcal, también tiene que ver con el sentido de que si lo vemos desde el lado positivo, de dónde nos sentimos, ¿no? Y yo estoy segura que a veces decimos, no, pues yo estoy pensando en Chela que es de Apasco, ¿no? Y que no diría, no, pues soy orgullosa de Apasco porque aquí nací, ¿no? En este sentido de nos apropiamos del espacio, de esta expresión muy mexicana de decir, no, el que decía que María Félix, me acuerdo que dijo
los mexicanos decidimos nacer donde nos dé la gana, pero somos mexicanos, ¿no? Y que es cierto, al final, esta pertenencia a un lugar, ¿no? Es importante, como seres humanos es importante, ¿no? Eso no lo podemos quitar. Lo interesante es que se utilice la expresión hija de, imagínate que usáramos la expresión hija de México, ¿no? Y de en qué sentido le estaríamos utilizando sobre todo. Sí, Bárbara. Bueno, nada más era Chabela Vargas la que Ah, decía lo de los... alguien lo dijo, y yo dije, esa expresión es muy buena. Es de Chabela Vargas. Este, esta situación de que un pueblo tenga nombre de mujer, y no sé, ahorita me hizo pensar, es un comentario, en que eh, una de las cosas que dice, esto en lo de con las mujeres católicas, que dice el Papa, por lo cual no puede haber mujeres eh, sacerdotes. Ujú, Es decir, me lleva mucho lo que dice que tiene que ver mucho con el androcentrismo, es porque dice que en la Biblia nada más toma, la esposa es el pueblo y el esposo es Dios cuando hace imágenes. Y entonces, pues dice, cualquiera del pueblo, cualquiera puede ser iglesia, hombre, mujer, y sí puede ser mujer parte del pueblo porque ocupa la esposa, pero no puede ser sacerdote porque siempre ocupa el, usurpando el lugares que no le corresponden. así le dice, ese es el esposo, siempre cuando habla en la Biblia habla del esposo, esa es la justificación que dio el Papa para la no ordenación de mujeres, de algo. Pero sí, o sea, eso de que al pueblo sea llamado como una mujer, mm, sí, sí, me hace pensar en eso, de que, bueno, si el pueblo puede ser mujer, entonces Dios es hombre, cosas así que son cosas parece sencillas, pero que a lo mejor están dictando una forma de pensar. Si Ujú. el pueblo es mujer, o sea, cuando habla hija de Sión, hija, etcétera, habla de que el pueblo puede ser mujer, no puede ser, pero excluye la figura de Dios de poder ponerle un adjetivo femenino. No sé, en eso me hizo pensar, ¿no? En esa parte que a lo mejor sí, el pueblo tiene defectos, el pueblo tiene esto, rebelde, etcétera. Entonces por eso le ponemos que son hijas de cualquier pueblo. Que, no sé, me hizo pensar en eso. Con esta connotación negativa hacia el cuerpo de las mujeres, ¿no? También, Ajá, pero también creo que habría que tomarlo, o podríamos ver. Bueno, no sé, no estoy muy segura de lo que voy a decir, no lo tomen a mal. Del sentido de que las mujeres damos vida, ¿no? Y entonces pensar en las mujeres como parte de, la referencia o el sinónimo de pueblo, de un pueblo, es interesante, ¿no? Les digo, pues depende de quién contaba la historia, era positiva o era negativa, ¿no? Pero siempre, el problema es que siempre encontramos como estas referencias hacia más lo negativo de las mujeres, como dice Bárbara, ¿no? La parte de las mujeres en este sentido que nos los presentan más los romanos, siempre digo yo que los romanos más que los israelitas, aunque también los israelitas lo hacían, en este sentido de eh, que la mujer es, desde la interpretación de Génesis, ¿no? La mujer es la personificación del pecado porque es la primera que cae y que además jala al hombre a pecar, ¿no? Y el utilizar como los nombres de ciudades en femenino, ¿no? Y hacer la referencia hija de, pareciera que estamos reforzando esta idea hacia esta parte negativa, ¿no? Hacia esta parte del pecado, hacia esta parte de que las mujeres somos las culpables de casi todo lo que pasa en esta ciudad, no, en este mundo, cuando nosotros sabemos que no es así, ¿no? O sea, que no es de esta forma. Pero bueno, al texto es difícil querer cambiarle el significado patriarcal, pero podemos hacer nuevas hermenéuticas, que es lo rico del texto, ¿no? Y podemos hacer estas nuevas interpretaciones
que tal vez no cambiemos el mundo, pero podríamos cambiar nuestra comunidad o nuestro grupo de mujeres haciendo estas nuevas interpretaciones. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Qué les parece la expresión? Sí, Elisa. Tal vez a lo mejor suene raro, pero yo lo que quería preguntar es, ¿por qué es importante este tema? O sea, sí, encuentro el contexto de las mujeres, o sea, hemos visto muchos, bueno, varios cursos, temas, hemos estado contigo viendo inclusive toda la parte de las diosas y todo, pero este tema en sí de las hijas, hijas de Sion, hijas de Jerusalén, o sea, ¿cuál es la importancia de este enfoque? Buena pregunta. Creo que, Digo, yo puedo pensar algo, pero me gustaría escuchar más allá de lo bueno, que yo pienso. creo que parte importante de hacer esta referencia es no quedarnos con el sentido literal en que lo leemos, porque leemos la Biblia así, ¿no? O sea, a mí me pasa, no es como que yo lea y diga, uy, saqué todo el exégesis del texto que estoy leyendo de una sentada, ¿no? Pero creo que el conocer el contexto en el que se utiliza la expresión, ¿no? Nos lleva a poder analizar, ¿no? El que cuando leamos en el texto bíblico la hija de Jerusalén, entender que no se está hablando en un sentido literal, ni se está hablando de una hija nada más, se habla de una ciudad, se habla, y tratar nos puede ayudar, o creo yo que ayuda a entender un poco el contexto en el que leemos, ¿no? Porque tendemos a leerlo literal, así como está, así lo leemos, ¿no? Y entonces de pronto hablar o a darle la visibilidad de decir, es que cuando se habla hija de Jerusalén o hija de Egipto, en este contexto que está en Isaías tiene que ver con una connotación negativa, podemos entonces hacer una nueva reelaboración de la lectura. Podemos hacer una nueva significación en el texto bíblico y que no nos debe dar miedo, ¿no? En este sentido. Porque siempre hablar de lo femenino dentro de las iglesias espanta, ¿no? O sea, creo que hablar de las hijas y el poder explicar en el sentido de cuando vemos esta construcción de esta frase, hijas de, ¿no? Tiene que ver con, hay que ver el contexto, ¿no? Y eso nos ayuda a poder entender mejor el texto, ¿no? O poder, por lo menos yo siempre digo no leerlo tan literal y que cuesta mucho, ¿no? Cambia, o sea, yo sé que no es fácil en este sentido, pero creo que tiene la importancia de poder saber el contexto, ¿no? El cómo se utiliza dentro del texto bíblico esta frase. Si lo leyéramos o quisiéramos ver la interpretación dentro de los textos babilónicos o romanos, va a tener otra, ¿no? Yo con los textos romanos siempre creo que la imagen de la mujer siempre se ve mucho más pecadora que como lo ve la imagen del pueblo judío, ¿no? Aunque el pueblo judío habla, no siempre defiende a las mujeres, creo que los romanos no se echaron a perder mucho más el significado de. Pero también es que, hijos, aprender un poco estas interpretaciones, sobre todo estas que hemos estado viendo desde las deidades y todo eso, es que están en el texto bíblico, ¿no? Y tenemos que conocer sobre todo el contexto en el que se habla, porque es el contexto en el que lo interpretan, ¿no? Y que podemos decir, a ver, ¿no? O sea, eso fue en este tiempo, en este contexto, en esta ciudad. Ahorita, ¿no? Decir hija de Jerusalén puede tener otro contexto y que es válido buscar esto. Cuando dicen, uy, ya tengo más preguntas que comentarios, es cierto, ¿no? Es como, ¿por qué era importante conocer, cuando estaba haciendo la traducción, por qué hablar de construcción de oraciones, ¿no? Y de sustantivos femeninos? Pero sí es cierto lo que dice el texto, ¿no? En el hebreo es femenino o masculino, no hay neutro. Y que el nombre de la ciudad sea femenino me llama la atención, ¿no? Más que en un sentido de utilizarlo en este sentido del pecado o de lo malo, pienso más en el sentido de la mujer como que da vida. Entonces las ciudades son vivientes, ¿no? Son espacios
llenos de vida. A mí me gusta pensarlo más de esta forma que pensar que el nombre de una ciudad que sea femenina tiene que ver con qué tan pecadora es, ¿no? Pero yo siempre soy muy positiva. Lo que pasa es que yo me quedé con el texto que vimos el lunes pasado sobre Ezequiel 23, ¿no? Estas dos Ajá. hermanas. Entonces, mi lectura siempre había sido como, son ciudades, ¿no? O sea, Ujú, estas dos hermanas son ciudades, ¿no? Como lo vimos. Pero ese día de la clase nos ayudaste a verlo desde que pudiera ser también mujeres, o sea, algo que pasaba, o sea, era algo que sí pasaba, ¿no? Con las ujú, mujeres y que toman ese hecho de la vida real para poner como referencia la infidelidad de Jerusalén, de Samaria, ¿no? Entonces, ahorita otra vez, ¿no? O sea, sí desde este aspecto verlo solo como ciudades y verlo como la experiencia que vivían las mujeres, ¿no? Y que se toma como referencia. Entonces, ahora, como decía Nubia y se reía de mí, yo también me río de mí, porque las dudas empiezan, ¿no? Ahora, al menos tengo la posibilidad de poder jugar con por lo menos estas dos, ¿no? O sea, ¿qué más saco del texto para ver qué voy a retomar? Porque, pues pensando cuando se habla, ¿no? Lloren hijas de Jerusalén, ¿no? Y digo, bueno, ¿por qué otra vez el dolor en la figura de la mujer, ¿no? ¿Por qué la infidelidad en la figura de la mujer otra vez, ¿no? O sea, todas estas cargas de dolor, de sufrimiento, de infidelidad, o sea, todo lo malo que le puede pasar a un pueblo es referido a mujer, ¿no? Y si es fuerza, si es, entonces son los hombres, varones con nombre, figura, ¿no? Cuerpo, cualidades y todo. Entonces, eso es lo que ahorita a mí me estás haciendo aquí ujú. mover, ¿no? Porque sí me quedé con decirte que lo estoy estudiando el texto, lo voy a compartir en un grupo de mujeres, porque una de ellas dijo, ay, ¿a poco está ese texto en la Biblia? Le digo, sí, yo tampoco lo había visto así, o sea, yo siempre lo había visto las ciudades, ¿no? Ajá. Entonces, por eso estoy con esa telaraña ahorita A, aquí. a mí me pasa mucho cuando digo así del nombre de alguna historia de alguna mujer, me dicen, ¿a poco existe esa? Sí, sí existe, ¿no? O sea, hay historias eh, interesantes, ¿no? Estaba pensando en esto que decías de la referencia, ¿no? De mujeres, hijas de Jerusalén lloran y se lamentan. Es que tendemos a ver que la parte, y tiene que ver con lo romano. Yo siempre me voy a pelear ahora con los romanos. Este, los romanos empezaron a plantar la idea, ¿no? De que los sentimientos o el sentir parece que está mal. O sea, tenemos que razonar todo y entender filosóficamente las cosas. Entonces, a las mujeres se les hacía a un lado en el sentido de, es que son demasiado sentimentales, ¿no? Y que es una idea que venimos jalando hasta la actualidad, ¿no? El decir, es que yo lloro por todo. Ay, o sea, qué mal, ¿y por qué está mal llorar? ¿No? ¿Por qué está mal el sentir? ¿No? O el sentir de más. Tengo compañeras que dicen, es que de pronto a mí me grita la maestra y me pongo a llorar, ¿no? Y le digo, pero es que no está mal, al final es, oye, pues me estás haciendo daño, ¿no? La cuestión es la connotación de cómo lo utilizamos, ¿no? Y hasta el hecho que decías, ¿no? La infidelidad es por culpa de la mujer. Y ahí viene la parte de tener que cambiar esta mentalidad de decir, ¿no? O sea, si en tu matrimonio, ¿no? Hay infidelidad, ¿no? Entender que más bien en vez de echarle la culpa a alguien es entender a ver qué responsabilidad afectiva hubo de los dos lados, ¿no? Más que decir es que fue culpa de la mujer. Y esto lo traigo porque justamente hablaba el jueves pasado en la historia en el curso de historia del feminismo, de esta parte de cómo le echamos la culpa, ¿no? Y entonces la culpa que cargamos las mujeres en el sentido de si fallaba en los años 50, 60 en Estados Unidos. Si fallaba tu matrimonio, era culpa tuya, ¿no? El que tu esposo te fuera infiel es culpa tuya, ¿no? Y entonces es como, ¿por qué le seguimos
quitando la responsabilidad afectiva a los hombres y cargar nosotros con culpas que no nos corresponden. Y entonces tenemos que empezar a cambiar también, yo creo que esa forma de interpretar el texto bíblico, ¿no? Que no es fácil, pero sí es necesario, ¿no? Desde que cuando se habla de las hijas, la hija de Jerusalén lloren, pues es que tendríamos que interpretarlo de, pues sí, las mujeres tenemos más permiso de llorar que los hombres, me da tristeza por los hombres, ¿no? Pero entonces es decir, no está mal, porque creo yo que muchas veces las mujeres sí podemos ser muy sentimentales y llorar por una situación, pero lloramos y nos levantamos y seguimos adelante, ¿no? O sea, nos hace más fuerte en este sentido del poder expresar los sentimientos. En un mundo donde nos dicen, es que si los expresas eres débil y dices, pues no, o sea, no es así, ¿no? Pero ahí viene el tener que cambiar esta imagen, ¿no? Esta forma en que interpretamos el texto desde esta parte que se habla desde lo malo, ¿no? De los sentimientos, ¿no? Las relaciones de pareja son complicadas, o sea, no es que es nada más uno sea el culpable, yo siempre digo, es complicado, ¿no? Entonces también ahí se tiene que analizar o en cada caso es particular, ¿no? En este sentido. Sí, Tali. Me tuve que mover un poco y no escuché todo de completo, pero a mí este tema me interesaba. Me gusta mucho esta frase de hijas de Sion. Sé que puede ser una metáfora, sé que puede lo que sea, ¿no? Pero me gusta mucho por el canto de, bueno, de regocíjense, hijas de Sion. Y lo leí en Sofonías y la Isha dice israelitas, no dice hijas de Sion. Y por eso lo estaba buscando. Y lo busqué en Isaías también, que dice hijas de Sion, ajá, hijas de Jerusalén. El título de la porción, a partir del 14, dice, Dios castiga a las mujeres orgullosas. Ahí sí son mujeres cuando es asunto de castigar y cuando es asunto de regocíjense, hijas de Sion, se refiere a los israelitas. Y, bueno, y seguí leyendo, digo, nada más por eso de que a veces la leo. Dice cómo habla de las mujeres con aretes y perfumadas y cosas así. Y al final dice, en el 4, empezando el 4, dice, en aquel día quedarán tan pocos hombres que 7 mujeres se pelearán por uno de ellos. Las mujeres les dirán a los hombres, si te casas conmigo, yo me compraré mi propio pan y también mi propia ropa. Por favor, cásate conmigo para que no me muera de vergüenza. El peso del matrimonio. ¿No? Y la mujer vale solo si se casa, ¿no? Justamente veía hoy una imagen de eso que decía que había que dejar que lo que a nosotros nos enseñaron de tu valor como mujer tiene que ver el matrimonio, el tener hijos, y había otra, no me acuerdo cuál era. Dice, eso es algo tenemos que no replicar en nuestras hijas, ¿no? Porque sabemos que nuestro valor como mujer no tiene que ver con el matrimonio ni con tener hijos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos, es que me gusta pensar en este sentido de lo que más le da miedo a los hombres es el sentido de que las mujeres podemos sentir, ¿no? No significa que ellos no lo sientan, pero no saben qué hacer cuando uno siente, ¿no? O sea, no saben qué, porque es más fácil decir, ay, no, ya no te sientes así, ¿no? Y es como de, pues déjame, ¿no? O sea, y lo veía en ese sentido, ¿no? O sea, qué tan fuerte es el poder sentir, el poder expresar, ¿no? Que no a es que quería decirlo a los hombres, pero en el sentido general masculino, ¿no? No todos, pero la mayoría les cuesta, ¿no? El poder entender, ¿no? En este sentido de que sí, mayormente los hombres racionalizan todo, ¿no? Y es una forma de alejarte de los sentimientos y decir, ok, esto ya va a pasar y ya, ¿no? Pero pues, ¿cuántos hombres no sufren de depresión? ¿O cuántos pastores, no? A mí me sorprende la cifra de pastores que están en depresión o que se han suicidado en los últimos 5 años y tiene que ver justamente con esta parte del no puedes expresar, ¿no? El no, tú no debes de sentir, tú debes de acompañar, pero ¿quién te acompaña? ¿No? ¿Quién te escucha?
Entonces, al final, hijas en el texto bíblico, ¿no? Pues tienen que ver con este sentido. A mí me gusta el hecho de que hable de las ciudades como femenino, ¿no? Y me gustaría recuperar, ¿no? En estas dudas que tienen, el tratar de recuperar lo positivo de lo femenino y entonces poder hacer una interpretación positiva de las hijas de las ciudades, ¿no? Femeninas, ¿no? Más que verlo como algo negativo. Sé que no es fácil, pero se puede, ¿no? En este sentido. ¿Dudas, preguntas, quejas? Hoy están muy calladas. Hace calor. Sí, ya sé. Estamos impactadas. Ah, ok. Las voy a dejar pensando entonces. La próxima semana vamos a ver a las hijas de Sión, específicamente en el texto de Mateos, en los evangelios. Mateo capítulo 21, versículo 5 y Juan capítulo 12, versículo 15. No es mucho lo que hay, pero me llama la atención que sea importante hablar de las hijas de Sión en los evangelios, cuando toda la expresión de hijas aquí que se habló, todo está en el Antiguo Testamento. Les voy a mandar la lista de las hijas que se utilizan, o bueno, que había. Es que son un montón de textos, pero todos están en Antiguo Testamento. Y hija de Sión, pues está en el Nuevo. Interesante. Pastora, Sí. una pregunta. ¿Hay una posibilidad de que en el texto bíblico, cuando habla de hijas, aluda como al pueblo en general de Israel y como que apele al lado femenino de los hombres? Y por eso dice hijas y metería allí en ese combo hijas e hijos, y como que es una forma general de hablar de Israel, este, incluyendo o apelando, porque creo que un poco el contexto en el que vienen esos textos es como estos sentimientos como de miedo, de abandono, de mucha tristeza, y no sé si eso sería como apelar a que también, pues, que los hombres también tienen estas emociones o estos sentimientos. Espera, voy a buscar. No me acuerdo que haya una expresión hijos de Jerusalén o hijos. O sea, el hebreo, y eso es la cuestión del hebreo. No, no entra una ambivalencia o una generalidad. Tal vez la generalidad podría estar en la traducción al español, pero en el hebreo, sobre todo porque tanto el sustantivo modifica al adjetivo y al verbo, es muy específico el hebreo para hablar si es femenino o es masculino. Entonces, sería complicado, digamos, que entrara esta expresión, o bueno, este sentido de si se habla de hijas, se incluya también a la parte de los hombres, ¿no? Más que ¿cómo se llama? En este sentido, ¿no? Estoy buscando en el texto si hay una expresión, pero no hay hijos de, siempre se va a hablar de hijas. Creo que y la versión cuando estaba buscando ahorita hijos, pues habla de hijos en masculino, pero son con referencia al padre, a los hijos nacidos de personajes, pero la expresión hijas de Jerusalén o hijas de Babilonia está específicamente hablado hacia lo femenino, ¿no? No se incluye la parte masculina en este sentido. Te digo porque el hebreo sí es muy, así me lo enseñaron, sí, muy estricto, ¿no? En este sentido. ¿Qué pasó, Tali? No me quedé pensando, pero sí habla de hijos de Abraham, hijos de Jacob, Ah, hijos de, sí, pero o son de sea, personajes, ¿no? Es sí, como la pero, hija de como Jefté, el conjunto del pueblo como hijos de tal, o sea, como descendientes, pues, de ellos. y podría ser hijos de, no, porque se habla pertenecientes a la tribu de Benjamín, pero no se habla hijos de la tribu de Benjamín o hijos de la Pero tribu hijos de de, Abraham,
pero, pero de Abraham en el sentido del descendencia, Sí. ¿no? Referentes al pueblo judío, al pueblo israelita. Ujú. Pero recordemos que las genealogías en Génesis, pues todas son masculinas. Sí, Elisa, te vas con cuidado. Sí, no, Perdón, gracias. no. Ya me fue a poner el uniforme. Sí, está bien. Bendiciones, gracias, gracias. Sí, sí, no. Ahorita estaba pensando en esa parte de. Pero es que si las ciudades son femeninas, sería muy difícil que se hablara hijos de Jerusalén. Aunque sí es una buena pregunta, Evelyn. Me dejas con esta duda. Pero creo que la parte de los hijos entra más desde la descendencia, ¿no? Que desde la cuestión de referencia de ciudades, en este sentido. Tengo dudas. Bueno, piensen y analicen todo lo que hemos hablado el día de hoy. Sí. En un ratito les mando el link del video y la próxima semana vemos a Hijas de Sión. ¿Va? Gracias. Pasen Sí. buenas noches. Se cuidan. Pastora, gracias. Hasta Buenas luego. noches a todas. Bendiciones a Abrazos. todas. Un abrazo. Bendiciones. Buenas noches y bendiciones a todas.